Nosotros, los asesinos económicos, hemos sido realmente los responsables de crear este primer imperio global. Y trabajamos de muchas maneras diferentes. Pero quizás la más común es que identificamos a un país que tiene recursos que nuestras corporaciones codician, como petróleo. Entonces, concretamos un gran préstamo a ese país desde el Banco Mundial o una de sus organizaciones hermanas. Pero el dinero nunca va realmente al país. En cambio, van nuestras grandes corporaciones para fabricar proyectos de infraestructura en ese país, plantas de energía, parques industriales, puertos, cosas que benefician a unas pocas personas ricas en ese país, además de nuestras corporaciones. Pero en realidad no ayuda a la mayoría de la gente para nada. Sin embargo, esa gente, el país entero, queda soportando una deuda enorme. Es una deuda tan grande que no la pueden pagar. Y eso es parte del plan. No pueden pagarla. Y entonces en algún momento volvemos y les decimos, escuchen, nos deben un montón de dinero, no pueden pagar su deuda, así que véndanos su petróleo muy barato a nuestras compañías petroleras. Permítanos construir una base militar en su país. O envíen tropas en apoyo a las nuestras en algún lugar del mundo como Irak, o voten con nosotros en la próxima votación de las Naciones Unidas, hacer que privaticen sus compañías eléctricas y que privaticen su sistema de agua corriente y desagües, y se los vendan a corporaciones norteamericanas u otras corporaciones multinacionales. Y hay una nube total, y es tan típico la manera en que trabajan el Banco Mundial y el FMI, ellos endeudan a un país, y es una deuda tan grande que no pueden pagar. Y entonces les ofrecemos refinanciar esa deuda y pagar aún más interés. Y tú demandas este quid pro quo, lo que llamas una condicionalidad o buen gobierno, lo que básicamente significa que ellos tienen que vender sus recursos, incluyendo sus servicios sociales, sus compañías públicas, a veces sus sistemas educativos, sus sistemas penales, sus aseguradoras, a corporaciones extranjeras. Y es un doble, triple, cuádruple aniquilamiento. El precedente de asesino económico empezó realmente en los años 50, cuando Mossadegh, elegido democráticamente, que fue elegido en Irán, él fue considerado una esperanza para la democracia, en Oriente Medio y en todo el mundo. Fue el hombre del año en la revista Magazine. Pero una de las cosas que trajo y comenzó a implementar era la idea de que las compañías petroleras extranjeras tenían que pagarle al pueblo iraní mucho más por el petróleo que sacaban de Irán, y el pueblo iraní debería beneficiarse de su propio petróleo. Una política extraña. Por supuesto que no nos gustó, pero teníamos miedo de hacer lo que hacíamos normalmente, que es mandar militares. En su lugar, mandamos a un agente de la CIA, Kermit Roosevelt, pariente de Teddy Roosevelt. Kermit fue con algunos millones de dólares y fue muy efectivo y eficiente, y en un pequeño lapso de tiempo se las arregló para hacer derrocar al Mossadegh y trajo al Shah de Irán para reemplazarlo, quien estuvo siempre a favor de nuestra política petrolera. Y fue extremadamente efectivo. Bombs overflow Tehran. Army officers shout that Mossadegh has surrendered and his regime as virtual dictator of Iran is ended. Pictures of the Shah are paraded through the streets as sentiment reverses. The Shah is welcomed home. Y de vuelta a los Estados Unidos, en Washington, la gente miraba alrededor y decía, wow, ¿eso fue fácil? Y barato. Y esto estableció toda una forma nueva de manipular países creando imperio. El único problema con Roosevelt era que llevaba una tarjeta de agente de la CIA, y si hubiera sido atrapado, las ramificaciones habrían sido muy serias. Así que muy rápido, en ese instante, se tomó la decisión de usar consultores privados para canalizar el dinero a través del Banco Mundial o el FMI, o alguna otra de sus agencias para mandar gente como yo que trabajan para compañías privadas. Así que si nos atrapan, no habría ramificaciones gubernamentales. Cuando Arbenz se transformó en el presidente de Guatemala, el país estaba muy sumido bajo los pulgares de la compañía United Fruit y las grandes corporaciones internacionales. Y Arbenz corrió con esta postura que decía, ¿sabes? Nosotros queremos devolver la tierra a la gente. Y una vez asumió el poder, él estaba implementando políticas que harían exactamente eso, darle los derechos de la tierra de vuelta a la gente. A United Fruit no le gustó mucho eso. Y entonces contrataron una firma de relaciones públicas y lanzaron una campaña masiva en los Estados Unidos para convencer a la gente en Estados Unidos, los ciudadanos de los Estados Unidos, la prensa de los Estados
Estados Unidos y el Congreso de los Estados Unidos de que Arbenz era una marioneta soviética y que si le permitiésemos mantenerse en el poder, los soviéticos tendrían un punto de apoyo en ese hemisferio. Y en aquella época había un gran temor en la mente de todos, del terror rojo, el terror comunista. Y entonces, para hacer corta una historia larga, de esta campaña de relaciones públicas vino un compromiso de parte de la CIA y los militares para eliminar a este hombre. Y de hecho lo hicimos. Mandamos aviones, mandamos soldados, mandamos chacales, nosotros mandamos todo para eliminarlo. Y lo eliminamos. Y tan pronto como fue removido de su oficina, el nuevo tipo que lo reemplazó reinstauró básicamente todo para las grandes corporaciones internacionales, incluyendo a United Fruit. Ecuador, por muchos años fue regido por dictadores proamericanos, a menudo relativamente brutales. Entonces se decidió que habría una verdadera elección democrática. Jaime Roldós se postuló y su principal meta, dijo como presidente, sería asegurar de que los recursos de Ecuador se usarían para ayudar a la gente. Y ganó, de manera aplastante, por más votos de los que nadie ha ganado nunca en Ecuador, y comenzó a implementar estas políticas, para asegurarse de que las ganancias del petróleo fueran a ayudar a la gente. Bueno, a nosotros no nos gustaba esto en los Estados Unidos. Yo fui enviado como uno de varios asesinos económicos para cambiar a Roldós, para corromperlo, para darle la vuelta, para hacerle saber, ya sabes. ¿De acuerdo? Ya sabes. Puedes hacerte muy rico tú y tu familia si juegas nuestro juego. Pero si continúas intentando mantener estas políticas que has prometido, te vas a ir. Él no escuchaba. Fue asesinado. Tan pronto como cayó el avión, todo el área fue acordonada. La única gente a la que se le permitió entrar eran militares de una base americana próxima y algunos militares ecuatorianos. Cuando se lanzó una investigación, 2 de los testigos clave fallecieron en accidentes de tráfico antes que tuvieran la oportunidad de testificar. Un montón de cosas muy extrañas ocurrieron en torno al asesinato de Jaime Roldós. Yo, como la mayoría de la gente que realmente había visto este caso, no tenemos absolutamente ninguna duda de que fue un asesinato. Y por supuesto, en mi posición como asesino económico, yo siempre estuve esperando que algo le pasara a Jaime. Si iba a ser un golpe de estado o un asesinato, yo no estaba seguro, pero que lo iban a cesar sí, porque él no estaba siendo corrompido. Él no se permitía a sí mismo corromperse como nosotros queríamos corromperlo. Omar Torrijos, el presidente de Panamá, era uno de mis favoritos, ¿sabes? Realmente me gustaba, era muy carismático. Él era un tipo que realmente buscaba ayudar a su país. Y cuando quise sobornarlo o corromperlo, él dijo, mira John, me llamaba Juanito. Dijo, mira Juanito, yo no necesito el dinero. Lo que realmente necesito para mi país, que sea tratado justamente. Necesito, pues, que los Estados Unidos nos den lo que le deben a nuestra gente por toda la destrucción que han hecho aquí. Necesito estar en una posición donde yo pueda ayudar a otros países latinoamericanos a ganar su independencia y estar libres de esto, de esta terrible presencia del norte. Señores, ustedes nos están explotando miserablemente. Yo necesito tener el canal de Panamá de vuelta en las manos de la gente panameña. Eso es lo que yo quiero, así que déjame solo, ¿sabes? No trates de sobornarme. Era el año 1981 y en mayo Jaime Roldós fue asesinado. Y Omar era muy consciente de ello. Torrijos reunió a su familia y dijo, probablemente sea el siguiente, pero está bien, porque hice lo que vine a hacer, renegocié el canal. El canal ahora estará en nuestras manos, recién finalizamos de negociar el tratado con Jimmy Carter. En junio de ese mismo año, solo un par de meses después, él también cayó en un accidente aéreo, el cual, no hay duda, fue ejecutado por chacales apoyados por la CIA. Hay un montón de pruebas de que uno de los guardias de seguridad de Torrijos le entregó en el último momento, mientras subía al avión, una grabadora. Una pequeña grabadora que contenía una bomba. Es interesante para mí cómo este sistema ha continuado de la misma forma por años y años, salvo que el asesino económico se ha vuelto mejor y mejor. Entonces nos las vimos muy recientemente con lo que pasó en Venezuela. En 1998, Hugo Chávez queda electo presidente, siguiendo una línea larga de presidentes que había sido muy corruptos y destruyeron básicamente la economía del país. Y fue elegido Chávez entre todo esto. Chávez se paró frente a los Estados Unidos y lo hizo demandando primariamente que el petróleo venezolano fuera usado para ayudar a los venezolanos. Bueno,
No nos gustó eso en los Estados Unidos, así que en 2002 se montó un golpe de Estado, el cual no hay dudas en mi mente, en la mayoría de las mentes de los demás, que la CIA estaba detrás de ese golpe. La manera en que fue fomentado ese golpe era muy parecido a aquel que Kermit Roosevelt hizo en Irán, de pagarle a la gente para que saliera a las calles, para manifestarse, para protestar, para decir que Chávez era muy impopular. ¿Sabes? Si puedes hacer que unos pocos miles de personas hagan eso, la televisión puede hacerlo parecer como que es el país entero y las cosas comienzan a crecer rápidamente, excepto en el caso de Chávez. Él fue lo suficientemente inteligente y la gente lo respaldaba tan fuertemente que lo superaron, el cual fue un momento fenómeno en la historia de América Latina. Irak realmente es el ejemplo perfecto de cómo funciona todo el sistema. Entonces nosotros, los asesinos económicos, somos la primera línea de defensa. Nosotros entramos, tratamos de corromper a los gobernantes y conseguimos que acepten estos préstamos enormes, lo que usamos entonces como palanca para ser dueños de ellos básicamente. Si fallamos, como fallé en Panamá con Omar Torrijos y en Ecuador con Jaime Roldós, hombres que rehusaron a ser corrompidos, entonces la segunda línea de defensa es mandarles los chacales. Y los chacales o derrocan gobiernos o asesinan. Y una vez que pasa eso, y un nuevo gobierno entra, ese nuevo presidente sabe lo que le pasará si no lo hace. En el caso de Irak, ambas líneas de defensa fallaron. Los asesinos económicos no fueron capaces de llegar a Saddam Hussein. Lo intentaron muy duro. Tratamos de conseguir que aceptase un trato similar al que la Casa de Saud aceptó en Arabia Saudí. Pero él no lo aceptaría. Y entonces los chacales fueron a eliminarlo. No pudieron hacerlo. Su seguridad era muy buena. Después de todo, él, en un momento, trabajó para la CIA. Él fue contratado para asesinar a un presidente anterior de Irak, y falló, pero conocía el sistema. Así que en 1991 mandamos las tropas y eliminamos las fuerzas militares iraquíes. Entonces asumimos que en ese punto Saddam Hussein rectificaría. Pudimos haberlo eliminado, por supuesto, en aquel momento, pero no quisimos. Él es el tipo de hombre fuerte que nos gusta. Él controla a su gente. Pensamos que podía controlar a los kurdos y mantener a los iraníes en su lado de la frontera y seguir bombeándonos el petróleo. Y una vez hubiéramos eliminado sus fuerzas, entonces iba a rectificar. Entonces los asesinos económicos vuelven a los 90 sin éxito. Si hubiesen tenido éxito, él estaría dirigiendo el país. Nosotros le estaríamos vendiendo todos los aviones de combate que quisiera y todo lo que quisiera, pero no pudieron, no tuvieron éxito. Los chacales no pudieron eliminarlo nuevamente, así que enviamos a los militares nuevamente y esta vez sí hicimos el trabajo completo, y lo eliminamos. Y en el proceso nos creamos algunos muy lucrativos tratos de construcción para reconstruir el país que nosotros esencialmente destruimos, el cual es un muy buen trato si eres dueño de compañías de construcción de las grandes. Así que Irak muestra las tres etapas. Los asesinos económicos fallaron ahí, los chacales fallaron ahí, y como medida final, entran los militares. Y de esa manera nosotros realmente hemos creado un imperio, pero lo hemos hecho muy sutilmente. Es clandestino. Todos los imperios del pasado fueron construidos sobre lo militar, y todos sabían que los estaban haciendo. Los británicos sabían que lo estaban haciendo, los franceses, los alemanes, los romanos, los griegos, y estaban orgullosos de ello. Siempre tuvieron una excusa como extender la civilización, extender alguna religión o algo como eso, pero sabían que lo estaban haciendo. Nosotros no. La mayoría de la gente en los Estados Unidos no tiene idea de que estamos viviendo de los beneficios del imperio clandestino, de que hoy hay más esclavitud en el mundo de la que nunca antes hubo. Entonces tienes que preguntarte, bueno, si es un imperio, entonces ¿quién es el emperador? Obviamente nuestros presidentes no son emperadores. Emperador es alguien que no es elegido, no sirve un periodo limitado y esencialmente no se justifica ante nadie. No puedes calificar a nuestros presidentes de esta forma. Pero sí tenemos lo que yo considero el equivalente del emperador, y es lo que yo llamo la corporatocracia. La corporatocracia es este grupo de individuos que dirigen nuestras corporaciones más grandes, y ellos realmente actúan como el emperador de este imperio. Ellos controlan los medios, sea a través de propaganda o por ser propiedad directa. Ellos controlan la mayoría de nuestros políticos porque financian sus campañas, ya sea a través de las corporaciones o de contribuciones personales que vienen de las corporaciones.
Ellos no son elegidos, no sirven periodos limitados de tiempo, no se justifican ante nadie. Y en la misma cima de la corporatocracia realmente no puedes saber si la persona está trabajando para una corporación privada o el gobierno, porque ellos siempre se mueven hacia atrás y adelante. Así que tienes a un tipo que en un momento es el presidente de una compañía constructora como Halliburton y al momento siguiente es el vicepresidente de los Estados Unidos, o el presidente quien estaba en el negocio del petróleo. Y esto es verdad aunque tengas demócratas o republicanos en la oficina. Tienes ese moverse atrás y adelante por una puerta giratoria. Y de esta forma nuestro gobierno es invisible por mucho tiempo. Y las políticas son llevadas por nuestras corporaciones en un nivel u otro. Y entonces, nuevamente, las políticas del gobierno son básicamente forjadas por la corporatocracia y presentadas al gobierno y se convierten en política gubernamental. Hay increíblemente una relación íntima. Esto no es un tipo de cosa o teoría conspirativa. Esta gente no se tiene que reunir y conspirar para hacer cosas. Todos ellos trabajan básicamente bajo una asunción primaria, y esta es que deben maximizar las ganancias sin importar los costos sociales o ambientales. Este proceso de manipulación de la corporatocracia a través del uso de deuda, soborno y derrocamientos políticos se llama globalización. Así como la Reserva Federal mantiene al pueblo americano en una posición de servidumbre contractual a través de la deuda perpetua, la inflación y el interés, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional sirven este rol en una escala global. El engaño básico es simple. Pone un país en deuda, bien por su propia indiscreción o corrompiendo al líder de ese país, y entonces imponer condicionalidades o políticas de ajuste estructural. A menudo consistiendo en lo siguiente: devaluación de la moneda. Cuando el valor de la moneda cae, así también lo hace todo lo que está valuado en ella. Esto hace los recursos indígenas disponibles a países depredadores a una fracción de su valor. Grandes recortes de fondos para programas sociales. Esto normalmente incluye educación y salud, comprometiendo el bienestar y la integridad de la sociedad, dejando al público vulnerable a la explotación. Privatización de empresas del Estado. Esto significa que sistemas sociales importantes se pueden comprar y regular por corporaciones foráneas por ganancias. Por ejemplo, en 1999, el Banco Mundial insistió que el gobierno boliviano vendiera el sistema público de agua de su tercera ciudad a una subsidiaria de la corporación americana Bechtel. Tan pronto ocurrió, las facturas de agua para los residentes locales ya empobrecidos se dispararon al cielo. No fue sino hasta una revuelta completa del pueblo que el contrato se anuló. Entonces está la liberación del comercio, o la apertura de la economía quitando las restricciones de comercio exterior. Esto permite un número de manifestaciones económicas abusivas, tales como que las corporaciones transnacionales traigan sus propios productos en masa, vendiendo más barato que la producción indígena y arruinando la economía local. Un ejemplo es Jamaica, que después de aceptar préstamos y condicionalidades del Banco Mundial, perdió sus mercados de cosechas más grandes debido a competencia con importaciones occidentales. Hoy, granjeros incontables están sin trabajo, pues son incapaces de competir con las grandes corporaciones. Otra variación es la creación de numerosas, aparentemente desapercibidas, desreguladas e inhumanas fábricas explotadoras, que toman ventaja de la economía impuesta. En adición, debido a la desregulación de la producción, la destrucción ambiental es perpetua, ya que los recursos a menudo son explotados por corporaciones indiferentes mientras liberan grandes cantidades de contaminación deliberada. La demanda ambiental más grande en la historia del mundo hoy viene de parte de 30.000 ecuatorianos y gente del Amazonas contra Texaco, de la que ahora es dueña Chevron. Así que es contra Chevron, pero por actividades conducidas por Texaco. Han estimado que han sido más de 18 veces lo que Exxon Valdez volcó en las costas de Alaska. En el caso de Ecuador no fue un accidente. Las compañías lo hicieron intencionalmente. Ellos sabían que lo estaban haciendo para ahorrar dinero en vez de arreglar la disposición apropiada.
Además, un somero vistazo a los registros de rendimiento del Banco Mundial revela que la institución, que clama públicamente ayudar países pobres a desarrollar y aliviar la pobreza, no ha hecho nada, excepto incrementar la pobreza y la no distribución de riquezas, mientras las ganancias corporativas se elevan. En 1960, la brecha de ingresos entre un quinto de la población y los países más ricos versus un quinto en los países más pobres era 30-1. En 1998 era de 74-1. Mientras el Producto Bruto Global subió 40% entre 1970 y 1985, los que están en la pobreza en realidad son más, un 17% más. Mientras que de 1985 a 2000, aquellos que viven con menos de $1 al día se incrementaron un 18%. E incluso el Comité Económico del Congreso norteamericano admitió que hay un mero 40% de éxito de todos los proyectos del Banco Mundial. En los años 60, el Banco Mundial intervino en Ecuador con grandes préstamos. Durante los próximos 30 años, la pobreza creció del 50% al 70%. Sobreempleo y desempleo crecieron de 15% al 70%. La deuda pública se incrementó de 240 millones a 16.000 millones, mientras que la porción de recursos destinados a los pobres bajó de 20% al 6%. De hecho, para el año 2000, el 50% del presupuesto nacional de Ecuador tuvo que ser destinado para pagar sus deudas. Es importante entender que el Banco Mundial es, de hecho, un banco norteamericano que apoya intereses de los Estados Unidos, pues Estados Unidos tiene poder de veto sobre las decisiones, porque es el proveedor más grande de capital. ¿Y dónde consiguió su dinero? Adivina. Lo hizo del aire a través del sistema bancario de reserva fraccionada. Basado en el Producto Bruto Interno, de las primeras 100 economías del mundo, 51 son corporaciones y 47 de esas 51 tienen base en los Estados Unidos. Walmart, General Motors y Exxon son económicamente más poderosas que Arabia Saudita, Polonia, Noruega, Sudáfrica, Finlandia, Indonesia y muchos otros. Y mientras las barreras proteccionistas se rompen, las monedas se unifican y manipulan en mercados flotantes. Y las economías de los estados se vuelcan a favor de competir en el capitalismo global. El imperio se expande. Usted aparece en su pequeña pantalla de 21 pulgadas y grita sobre América y la democracia. No existe América. No existe la democracia. Solo existe la IBM, la ITT, la AT&T, y DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. ¿De qué hablan los rusos en sus consejos de Estado? ¿De Karl Marx? No. De sistemas de programación lineal. De teorías sobre estadística, de problemas económicos, y computan costos de sus transacciones e inversiones, como hacemos nosotros. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un colegio de corporaciones, inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. El mundo es un negocio, señor Bill. El mundo está siendo tomado por la mano poderosa de los negocios, que dominan los recursos naturales de los que necesitamos vivir, mientras controlan el dinero que necesitamos para obtener estos recursos. El resultado final será un monopolio mundial basado no en la vida humana, sino en poder financiero y corporativo. Y mientras la inequidad crece, naturalmente más y más gente se desespera. Entonces el establishment se vio forzado a buscar una manera de lidiar con cualquiera que desafíe el sistema. Así que dieron a luz al terrorismo. El término terrorista es una distinción vacía, designada para cualquier persona o grupo que elija desafiar lo establecido.
Esto no es para que lo confundan con la ficticia Al-Qaeda, que en realidad es el nombre de una base de datos de computadora sobre los Mujahideen, que Estados Unidos apoyaba en los años 80. En 2007, el Departamento de Defensa recibió 161.800 millones de dólares para la así llamada Guerra Global al Terrorismo. Según el Centro Nacional de Contraterrorismo, en 2004 aproximadamente, 2.000 personas fueron muertas en el mundo por supuestos actos terroristas. De ese número, 70 fueron norteamericanos. Usando este número como promedio general, que es generoso en extremo, es interesante notar que el doble de gente muere al año por alergia al cacahuete que de actos terroristas. Al mismo tiempo, la principal causa de muerte en Estados Unidos son enfermedades coronarias, matando en promedio 450.000 cada año. Y en 2007, los fondos designados para la investigación de esta cuestión fueron cerca de 3.000 millones de dólares. Esto significa que el gobierno norteamericano en 2007 gastó 54 veces la cantidad para prevenir el terrorismo de la que gastó para prevenir enfermedades, que matan 6.600 veces más personas al año que a lo que mata el terrorismo. Sin embargo, mientras los nombres terrorismo y Al-Qaeda arbitrariamente se estampan en cada reporte de noticias relacionado con toda acción tomada en contra de intereses de Estados Unidos, el mito se ensancha. A mediados de 2008, el Procurador General norteamericano de verdad propuso que el Congreso norteamericano declarara oficialmente la guerra contra la fantasía, sin mencionar que para julio de 2008 ahora hay por encima de 1 millón de personas que están actualmente en la lista de terroristas vigilados en los Estados Unidos. Estas así llamadas medidas antiterrorismo, por supuesto, no tienen nada que ver con protección social, y todo que ver con preservar lo establecido entre el creciente sentimiento antiamericano en ambos ambientes, internacional y doméstico, y el cual está legítimamente fundado en la expansión avara del imperio corporativo que está explotando el mundo. Los verdaderos terroristas de nuestro mundo no se citan en la oscuridad de la medianoche o gritan Allah Akbar antes de alguna acción violenta. Los verdaderos terroristas de nuestro mundo visten trajes de $5.000 y trabajan en las posiciones más altas de las finanzas, del gobierno y de los negocios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo detenemos un sistema de avaricia y corrupción que tiene tanto poder e inercia? ¿Cómo detenemos esta conducta grupal aberrante que no siente compasión de, por decir, los millones masacrados en Irak y Afganistán, para que la corporatocracia controle recursos energéticos y producción de opio para las ganancias de Wall Street? ¿Cómo detenemos a un sistema de avaricia y corrupción que condena a poblaciones pobres a fábricas explotadoras de esclavitud para beneficio de la avenida Madison? ¿O que ingenia falsos ataques terroristas con el propósito de manipular? ¿O que genera paquetes de modalidades de operación social que son explotados inherentemente? ¿O que sistemáticamente reduce libertades y viola derechos humanos para protegerse de sus propios defectos? ¿Cómo lidiamos con las numerosas instituciones encubiertas, como el Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral y el Grupo Bilderberg, y otros grupos elegidos antidemocráticamente, que a puertas cerradas conspiran para controlar los elementos políticos, financieros, sociales y ambientales de nuestras vidas? Para hallar la respuesta,
debemos encontrar primero dónde está la verdadera base de la causa. Pues el hecho es que los grupos egoístas, corruptos, basados en ganancias y poder, no son la fuente del problema. Ellos son los síntomas.